disculpas. Ya, ahora sí. Ya. A ver, bueno, como vamos a hacer un repaso rapidito para que en este caso pueda salir en el video, que en este caso no hemos visto muchas cosas, ¿no? Pero bueno, como les he mencionado, y para las personas que igual recién han ingresado a la clase, lo primero que vamos a hacer en este caso, previo a lo que es el importado de un modelo genérico, que lo vayamos a trabajar a partir de materiales, objetos y demás, lo primero que vamos a hacer es, en este caso, vincular nuestros archivos de Archicad con lo que es la plataforma de Twinmotion, ¿no? Para tal efecto, como les comentaba, en el grupo de WhatsApp les he enviado lo que es este link. Este link lo que hace es redirigirles a esta página que, en este caso, bueno, en español es complementos y en inglés es plugins. Cualquiera sea, digamos, la forma que ustedes conocen este tipo de parches que se le puede añadir a un programa, entonces se los va a ir añadiendo, ¿no? Necesito descargar este parche dentro de mi Twinmotion, dentro de mi Archicad, para que yo pueda, en este caso, exportar lo que es, en este caso, las diferentes vinculaciones del modelo y que éstas se puedan actualizar en el Twinmotion de manera instantánea, ¿sí? En tiempo real. Entonces, una vez descargo esto y le doy los permisos correspondientes dentro de mi computador, en el Archicad ya me va a aparecer la opción, y eso justamente les mencionaba, aquí en ventanas y en paletas, en esta opción, que bueno, es una de la penúltima, del Datasmith, ¿no? Entonces, este Datasmith es el plugin que nos permite cabalmente hacer el exportado, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que vemos es diferentes opciones de lo que es, de cómo va a funcionar el Direct Link dentro de lo que es el Twinmotion, ¿sí? Por ejemplo, y esto ya, bueno, eso era lo último que estábamos viendo, puedo no solamente hacerlo directamente desde Direct Link, sino también si yo tuviera, por ejemplo, que utilizar el Twitch con otro programa que puede ser el SketchUp y demás, entonces puedo hacer también el import. La ventaja es que nosotros podemos actualizar el modelo, y eso lo vamos a ver ahorita mismo, de cómo el modelo funciona dentro del Archicad. Por ejemplo, no sé, quiero borrar una persona que, por ejemplo, puede que esté contenida dentro del modelo, pero que, como ustedes sabrán, a efectos de lo que es la renderización, muchas veces debemos quitar, ¿no? Por ejemplo, lo que es vegetación, que son inmobiliarios, otro tipo de, de elementos que son mucho más fáciles de manejar en Notion y obviamente nos oferta una mejor opción de visualización, ¿no? Bueno, entonces, como les mencionaba, para habilitar igual las opciones en este caso, el importado, debemos, en este caso, activar lo que es el Direct Link. Lo que sí, en este caso, nos va a reconocer el primer, en este caso, documento que tengamos abierto de lo que es el archicad, ¿no? Entonces yo verifico que el nombre sea el correcto del cual yo quiero vincular, por ejemplo, y posteriormente ya vemos las opciones, ¿no? De cómo va a ser el importado a partir de los objetos, ¿no? Presión total de V, ¿no? También lo vamos a mantener activa. Presión total de normales, ¿no? Proceder, en este caso vamos a importar todo lo que son todos los elementos, ¿no? Ajuste de luces. Como evidentemente en el Archicad no hemos realizado ningún ajuste de luces, generalmente lo va a manejar de la forma predeterminada, ¿no? Entonces también aquí nos va, en este caso, a mostrar, por ejemplo, dónde está la ubicación del archivo y demás, ¿no? Y bueno, entonces con eso le damos a importar y vemos que en tiempo real lo que ha hecho es, por ejemplo, mostrarme dónde está, ¿no? Lo que es, por ejemplo, mi modelo, ¿no? Ahora, importante también, y bueno, vamos a ir viendo igual ciertas cositas, para los que no conocen, también han trabajado, ya sea con el Lumion u otros programas de renderizado, pues bueno, estos tienen una lógica de manejo similar, ¿no? Muy pocas cosas son las que cambian, pero para los que no tienen conocimiento es su primera vez, entonces
nos va a dar ciertos indicios también el programa de cómo se realiza el movimiento de cámara, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, por ejemplo, con el clic derecho podemos orbitar a partir de un punto. Si queremos alejarnos o acercarnos con el roller de la parte central, ¿no? Mirar alrededor, en este caso podemos eh, variar la vista del modelo dependiendo de lo que tenemos, ¿no? Ahora los desplazamientos ya sean hacia adelante, hacia atrás, derecha o izquierda, los vamos a realizar dependiendo, ¿no?, de la situación de la cámara, de qué elementos queramos ajustar y todo lo demás, ¿no? Como dice aquí también en la parte derecha, dice Q y E para bajar la vista o alzarla, ¿no? En este caso Q para subir y E para bajar. Ahora, ¿para qué nos sirve, por ejemplo, dice velocidad del 1 al 6? Lo que vamos a hacer, por ejemplo, es, esta ahorita está predeterminada en la velocidad número 4, ¿no? O sea, como pueden ver, es una velocidad relativamente rápida, pero que si yo, por ejemplo, me acerco a ciertos objetos bajo los cuales tal vez necesito precisión, por ejemplo, pueden ser los interiores, es un poco, ya me dificulta, ¿no? En este caso el movimiento. Para cambiar todo eso, lo que debemos hacer es justamente variar con los números, ¿sí? Por ejemplo, si quiero un avance lento, presiono el 1 antes de, por ejemplo, ver lo que son los otros, ¿no? Ahora el acercamiento es mucho más lento. El desplazamiento derecho lo propio, ¿no? Si yo quiero ir abajo, también. Entonces, si tenemos dificultades, ahora si yo quiero subir, por ejemplo, ya veo al 2, ¿no? Ya lo hace de una manera mucho más rápida. El 3, el 4, ¿no? Por ejemplo, el 5, que ya son, por ejemplo, si tengo grandes extensiones de modelo, entonces esto ya directamente me lo va a ir mostrando, ¿no? Entonces, así es como nosotros también podemos, por ejemplo, lo que es las diferentes velocidades dentro del movimiento de los objetos dentro del Twinmotion, ¿sí? Bueno, ahora como les comentaba, ¿cuáles son las o los beneficios de lo que es el Direct Link? Por ejemplo, si, qué sé yo quiero borrar este objeto, a ver, voy a la planta baja, y bueno, sé que es este objeto, ¿no? Lo borro. Parece que en el 3D, en este caso, ya no va a aparecer, ¿no? Ahora, en el Twinmotion, evidentemente, no ha habido ningún cambio. Es que no, y eso es justamente porque nosotros también debemos actualizar, ¿no? Ahora, para actualizar los elementos del modelo dentro y que aparezcan dentro del Twinmotion, vamos al Archicad y vamos a esta opción que dice sincronizar con Direct Link, ¿no? Le doy a esta opción, vuelvo al Twinmotion y veo que ya se ha borrado el objeto, ¿no? Entonces, los cambios que vayamos a realizar, dependiendo de si son ajustes grandes, pequeños y demás, entonces es posible realizarlos mediante en este caso, esta vinculación del modelo, ¿no? Entonces, como verán, bueno, estos primeros pasos son de configuración para que, en este caso, los modelos que vayamos a importar eh, tengan un flujo de trabajo mucho más vinculado con el propio Archicad, ¿no? Y que no perdamos tiempo, por ejemplo, tal vez ya tengo una configuración, qué sé yo, de paisaje, de vegetación, pero mi modelo, por ejemplo, tal vez me han hecho un último ajuste que puede realizarse hasta en simples cosas, ¿no? Por ejemplo, hasta el color. Y para que yo tenga, por ejemplo, la visualización ya específica y final de mi modelo, necesito tener ciertas cosas que me permiten facilitar el cambio de todo esto, ¿no? Y bueno, si los cambios son sustanciales en cuanto a geometría también, ¿no? O sea, entonces, y por ejemplo, si yo voy atrás y aparece de nuevo mi objeto, y le doy, en este caso, actualizarse, el Direct Link también lo está haciendo, ¿no? Ahora, obviamente, todos estos procesos van a variar dependiendo de cuáles son las capacidades del computador, ¿no? El importado de un archivo de cualquier programa al Twinmotion, y no solamente al Twinmotion, ¿no?, sino también al Lumion, al Enscape y a cualquier programa de renderizado,
depende en este caso, de la complejidad geométrica que tenga el modelo, ¿no? Si nuestro modelo, por ejemplo, es sencillito como este, han visto que mi computador, pues no ha tenido ninguna dificultad, ¿no? En su caso, si ustedes, por ejemplo, tienen tarjetas gráficas mucho más avanzadas, por ejemplo, la mía no es una tampoco de las últimas, es una, en este caso, una GTX, ¿no? Ni siquiera es una RTX, pero me permite tener una función muy buena, un trabajo fluido y demás, ¿no? Ahora, el Twinmotion como programa no es un programa que necesariamente necesite, por ejemplo, tener lo que es una tarjeta gráfica dedicada, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen alguna laptop o algún ordenador que no tenga una de estas tarjetas gráficas dedicadas, entonces el Twinmotion puede trabajar, ¿no? La cuestión es que lo va a hacer de manera de una manera mucho más lenta, ¿no? Y evidentemente no le vamos a cargar de muchas cosas, porque el programa se va a lentear y no vamos a poder trabajar sobre el mismo, ¿no? Bueno, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta o duda? Es importante tener el programa vinculado, ¿no? Como les mencioné. Bueno, si no tienen preguntas, como les mencionaba, es importante que vayan avanzando y descargando el plugin del Twinmotion, ¿no? Bueno, entonces, como ya tenemos esta primera parte, que es, en este caso, la, la vinculación, vamos a ver ahora ciertas configuraciones previas de lo que sería el Twinmotion, ¿no? Para eso vamos a apretar las teclas de Control P y vamos a ver ciertas configuraciones que son necesarias, ¿no? Por ejemplo, la principal que tal vez muchos han notado es que el Twinmotion nos viene de manera predeterminada en idioma inglés. Para eso vamos a la opción de apariencia y en la opción de idioma, bueno, tenemos diferentes opciones, ¿no? O sea, desde el alemán, español, francés y demás, ¿no? Evidentemente nuestro idioma es el español, por tanto, voy a manejar esta opción, ¿no? Ahora, la escala de la interfaz, que es justamente el tamaño de todos estos objetos, depende un poco de también cuántas pulgadas tenga en este caso, nuestra pantalla. Evidentemente, si trabajamos en una laptop, debemos rebajar lo que son la escala de la interfaz, esto ya dependiendo de las capacidades de cada pantalla. Y obviamente si tenemos tal vez una pantalla mucho más grande, entonces es más eficiente que tengamos, por ejemplo, varios tipos de menús abiertos a la vez y que estos nos permitan acceder de una manera mucho más rápida, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a ir, entonces, dependiendo de cada uno, lo puede ir cambiando, ¿no? Asistentes, como son nuestros primeros pasos dentro del Twinmotion, entonces es necesario, creo yo, activarlos, ¿no? Si no fuera así, entonces podemos quitarlos, por ejemplo, estas partes de aquí ya no van a aparecer, ¿no? Todos los sonidos, bueno, estos ya son un poco más aspectos personales de cómo ustedes se sientan cómodos a la hora de trabajar, ¿no? Bueno, ahora otro de los aspectos importantes dentro de mi punto de vista, he empezado por este porque evidentemente entender lo que vamos a ir cambiando acá es importante, ¿no? Ya que al ser en inglés muchas cosas no las entendemos. Los parámetros, las unidades, evidentemente manejamos en metros, ¿no? La navegación, que en este caso, cuáles son los métodos, ¿no? Que va a manejar el ordenador, los vamos a dejar predeterminados, ¿no? El formato de hora, que lo podemos hacer de 12 horas o 24 horas, ¿no? Yo utilizo usualmente el de 12 horas para poder hacer el cambio climático y demás, ¿no? El RHI, en este caso, esto está netamente relacionado a lo que es, por ejemplo, las capacidades
que tenemos en nuestro ordenador, ¿no? Bueno, a ver, para esto sería importante también que ustedes me comenten qué tipo de tarjeta gráfica tienen, ¿no? Y si es que, por ejemplo, tienen una dedicada, ¿no? Y los que tengan una integrada también, para que puedan, en este caso, hacer los ajustes y que el programa pueda, en este caso, desempeñarse de manera fluida. Eso es importante, ¿no? Porque si estamos manejando el Twinmotion y estamos viendo, por ejemplo, a la hora de hacer de orbitar y demás, cuadro por cuadro, entonces eso sí realmente nos genera mucho retraso, ¿sí? No sé, ¿alguien quiere comentar tal vez qué tipo de tarjeta gráfica tiene en su ordenador? Manuel, tú tal vez. O tú, Carlos, Carlos Israel. Bueno, a ver, aparece creo que sus compañeros o no están, digamos, dentro de la llamada, pero no sé, ¿alguien más que quiera participar? Valeria Gabriela, tal vez tú nos puedes comentar qué tipo de tarjeta gráfica tienes en tu ordenador. Arquitecto, buenas noches. Buenas noches. Es la ¿Qué misma, tipo de tengo tarjeta? dedicada. Ya. Espero, ¿de qué tipo de capacidad? ¿Es una RTX, una GTX? La GTX. Ya. Bueno, las GTX generalmente son de capacidad media, pero son muy fluidas, ¿no? Nos van a servir para cualquier tipo en este caso, de, de renderizador, ¿no? Entonces te va a servir, ¿no? ¿Has tenido un problema con respecto a la primera parte de la vinculación? No, la duda que tenía era tal vez, como usted dice que es un poco más, no es como la otra, va a ser un poco más lento el trabajo. No, no. En este caso, por ejemplo, el DirectX 11, que es, por ejemplo, bajar lo que es las resoluciones de los materiales, ¿no? No del producto final, sino que a la hora de visualizar, por ejemplo, ciertas interfaces, superficies y texturas, ciertamente lo que hace esto es rebajar la calidad de los materiales, pero esto más que todo se aplica a ordenadores que o no tengan una tarjeta gráfica dedicada o que realmente sea, por ejemplo, de muy antigua, ¿no? Pero si tienes una GTX, tranquilamente, ¿no? Ahora, si tuvieras una RTX, que es, bueno, son las más de mayor capacidad, evidentemente, pues el programa va a ser mucho más fluido, ¿no? Sin embargo, como te mencionaba, este tipo del DirectX 12 te va a funcionar tranquilamente, ¿ya? Gracias, Arqui. Ya. ¿Alguien más, tal vez? Tú, Stephanie, tal vez nos quieres comentar qué tipo de tarjeta tienes. Adelante, Manuel. Gracias, buenas noches. No sé si se me escucha. Te escucho, Manuel. Gracias. Bueno, sobre la tarjeta, yo uso una XT 7800, si no estoy mal, de 16 ¿Ya? gigas de AMD. Uy, Y poco tiempo antes estaba con una RTX 2070 de 12, no, perdón, de 8. ya. Pero tengo que decir con toda honestidad que el AMD se crashea más, es decir, por alguna razón puede colgarse o dar algún problema por mucho que tenga mucha más capacidad. Entonces, si yo tuviera opción, volvería a RTX. Es una opinión personal, ¿no? Muy de acuerdo, ¿no? Creo que
por ejemplo, y esto es importante también, ¿no? A la hora de comprar los componentes, en cierto modo, eh, las opciones que nos da, por ejemplo, Nvidia son mucho mejores que las de AMD, ¿no? Y eso es invariable, ¿no? O sea, creo que por las experiencias y por lo que he podido también escuchar de, inclusive de youtubers, ¿no? O sea, que recomiendan siempre, en este caso, las opciones de Nvidia, ¿no? Entonces, pues, a la hora de mejorar también los componentes, porque bueno, como les mencionaba, yo también ya estoy en planes de hacer la actualización de la tarjeta gráfica de mi computadora. Entonces, evidentemente la tendría que hacer una RTX y difícilmente yo podría optar por una AMD, ¿no? Entonces, eso para que ustedes también a la hora de realizar ciertas inversiones para sus computadores lo hagan de una manera mucho más, en este caso, eh, bueno, más beneficiosa, ¿no? Porque en este caso el flujo de trabajo va a depender mucho de eso. Y como les mencionaba, ¿no? O sea, con modelos pequeñitos como este no vamos a tener problema, ¿no? Pero, por ejemplo, si ya tenemos, por ejemplo, un hospital que tiene un montón de mobiliario interno y demás, ahí sí vamos a notar, por ejemplo, que el exportar no nos va a durar, pues, 2 minutos como acá, sino van a ser, por ejemplo, 3 horas, inclusive puede ser un poco más, o inclusive tal vez se va a crashear nuestro programa y no lo va a poder importar, ¿no? Una vez me ha pasado a mí, por ejemplo, con ciertos objetos del SketchUp, que por la cantidad de geometría que tienen, porque a veces se exagera, ¿no? Por ejemplo, las caras y demás. Entonces, eso es el problema que va a generarnos diferentes dificultades, ¿no? Pero bueno, entonces esto ya, como les mencionaba, es un poco para eso, ¿no? O sea, si tenemos un buen computador o uno malo, entonces podemos ir variando lo que es esto. Pero lo bueno del Twinmotion, y eso se les agradece siempre, es que el Twinmotion va a poder funcionar casi en cualquier computador, ¿sí? Va a ser o sea, tendrías que tener una computadora muy, muy antigua para que no pueda funcionar. Ahora, bueno, después tenemos esta opción del Path Tracer, que, bueno, las podemos dejar estas opciones así predeterminadas. En muchos de los casos sí vamos a hacer ciertas configuraciones, pero esto ya cuando vayamos a ver, por ejemplo, el tema de photo rendering y también lo que es el tema de lo que es los videos, ¿no? Que son como productos finales. Ahora, aquí la opción de multi-GPU, en muchos de los casos, también muchas personas pueden optar a tener diferentes tarjetas gráficas, ¿no? Pueden tener dos dentro del mismo computador. Entonces, si fuera ese nuestro caso, podríamos habilitar esa opción, ¿no? Ahora, dentro del computador es invariable y tal vez en la mayoría de sus casos es así, porque evidentemente tenemos una sola tarjeta gráfica que está trabajando, en este caso, en el motor de las imágenes, ¿no? Entonces, yo la voy a dejar así. No. Bueno, después podemos también tener lo que es resolución de volúmenes de reflexión. En este caso, ciertamente sí, las opciones que podemos optar son, estas por ejemplo, opciones son medias, ¿no? Pero sin embargo, lo que nosotros vamos a preferir es, en este caso, la opción máxima, ¿no? Ahora, evidentemente en la ventana de vista, y esto para no entorpecer mi trabajo, voy a preferir siempre manejar las opciones medias, ¿sí? Si tengo un computador y otra vez que es un poco lento, entonces voy bajando lo que son las resoluciones. Para mi caso, la 256, entonces me funciona tranquilamente, ¿no? Solución del Skydome, que es también lo que es, en este caso, las opciones de la cúpula. Entonces, evidentemente también para la ventana de vista, la voy a mantener en media. Y para la hora de exportar estos videos y demás, igual en alta, ¿no? Desaparición de la hierba, esto dependiendo igual de nuestra capacidad, si queremos pues a medio o lejos, ¿no? Dependiendo de cómo nosotros también nos sintamos un poco más, o veamos, esto también se puede ir cambiando, ¿no? O sea, si vemos que ciertas cosas están trabando, entonces podemos ir alternando estas configuraciones, de manera que el programa no se lajee mucho, ¿no? O sea, que no se lentee mucho dentro del manejo, ¿no? Eso es lo importante. Ahora, importar la biblioteca de SketchUp, de Sketchfab, que es, ver esta biblioteca de Sketchfab es, desde mi punto de vista, una de las mejores incorporaciones que ha habido de la última versión de lo que es el Twinmotion, ¿no? Ya que, por ejemplo, y esto también es una debilidad también de los otros programas, como por ejemplo el Lumion y demás,
eh, estos tienen ciertas limitaciones a la hora de los objetos y demás, ¿no? Mientras que el Sketchfab lo que nos facilita es encontrar muchos objetos que lo van, por ejemplo, creando diferentes personas, ¿no? Al igual que, por ejemplo, tendríamos, no recuerdo cómo se llama la tienda del, no, bueno, sí, la tienda del SketchUp, que es una tienda grande, ¿no? Ciertos objetos también son libres y otros son de paga, ¿no? Como en todo programa, pero nos da mucha facilidad a la hora, ¿no? Entonces también también podemos fusionar todos los objetos, pero lo vamos a dejar por esta primera opción así, ¿no? Bueno, esto de las rutas personalizadas es donde se van a guardar, por ejemplo, todos los ciertas cosas que vayamos generando, ¿no? Por ejemplo, si vamos importando, descargando contenido, por ejemplo, puede ser de Megascan, que es uno que nos da las opciones de superficies y demás, o del Sketchfab, que nos da la opción de poder descargar lo que son, por ejemplo, diferentes objetos, ¿no? Entonces, todo esto nos podemos nosotros ir variando dependiendo de yo tenga capacidad, ¿no? O sea, lo que, por ejemplo, aquí la opción de documentos, que es donde está almacenando dentro de mi ordenador, pues yo, esta es la predeterminada, ¿no? Pero si no tuviera, por ejemplo, mucho espacio en mi disco local, sé que, por ejemplo, creo que es mi caso, fijar, esto. Sí, por ejemplo, tengo 50 gigas disponibles, ¿no? Pero en mis otros discos tengo, bueno, pues más de 600 gigas y entonces es un espacio que no está siendo utilizado, ¿no? Entonces puedo ir variando también lo que son el contenido de, bueno, dónde se va a contener nuestros diferentes, en este caso, objetos, ¿no? El dialink también, ¿no? Que es otra opción, ¿no? Desenfoque de movimiento, en el caso de que, bueno, esto es igualmente para las opciones de la vista, ¿no? No es necesario activarlo porque una vez más, en muchos de los casos lo que va a hacer es eh, ciertamente lentear lo que es el trabajo, ¿no? Pivote de objetos, ángulos de rotación, también lo dejamos de manera predeterminada, realizar guardado, intervalo, y esto también, por ejemplo, el guardado automático, ¿no? Si nosotros también tenemos, bueno, esto ya es un poco más con el procesador, ¿no? Si tenemos un procesador que no tiene mucha capacidad y también hemos tenido algunos incidentes, si ustedes se han notado dentro del Archicad, sí hay la opción del autoguardado, que es, pues, en este caso el segundo, ¿no? A menos que exista otro error. Pero nosotros también podemos activar estas opciones dentro de este submenú y variar, por ejemplo, los intervalos, ¿no? Por ejemplo, cada cuánto va a ir guardando lo que es por ejemplo, la última actualización que hemos realizado ya sea las superficies u otro tipo de trabajo, ¿no? Y el número también de los guardados automáticos que estamos realizando en el tiempo que vayamos a guardar lo que es, o vayamos a desarrollar nuestro trabajo, ¿no? El exportar también, actualizar reflexiones, preparación, calidad de niebla, altura, bruna y demás, ¿no? O sea, si tenemos ya un exportado finalmente todo esto, ¿no? Y bueno, estos también los podemos dejar de manera predeterminada, o sea, sin activarse, solamente cuando ya tengamos ciertamente terminado de lo que es nuestro producto, ¿no? Si se miniaturas y más, ¿no? Ahora el tema de la calidad, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí ¿cómo se llama? El Twinmotion va a directamente ofrecernos la opción más eficiente para nuestro computador, ¿no? Por ejemplo, las sombras que están o que las va a ir poniendo de los objetos que vayamos importando o incluyendo desde las bibliotecas, los van a dejar de una manera alta, ¿no? Yo puedo evidentemente cambiarlos a ultra, ¿no? Pero entonces esto puede en muchos casos dificultar nuestro trabajo, ¿no? O sea, lo que yo les recomendaría es, bueno, y dependiendo, como dice acá, ¿no? O sea, de las capacidades de cada uno, puedan, digamos, ir variando esto, ¿no? O sea, si ven, por ejemplo, que las sombras u otro tipo de elementos van lenteando, podemos ir nosotros variando todo esto, ¿no?
Bueno, también, por ejemplo, dinámica CRB, también esto ya, por ejemplo, es un poco más en el tema de lo que es, para que podamos ver, ¿no? O sea, las ciertas calidades de las superficies, de las sombras y todo eso, ¿no? Y también nos va a permitir, por ejemplo, activarlos o desactivarlos, ¿no? Ahora, también lo que es, por ejemplo, la superposición temporal y demás, ¿no? O sea, esto dependiendo igual de lo que podamos nosotros ir cambiando, ¿no? O sea, por ejemplo, el perfil también nos va a dar cuáles son, ¿no? O sea, como dice aquí, auto es la que está, en este caso, brindándonos las opciones que nuestro sistema y nuestra tarjeta gráfica puede soportar. También la generación de fotogramas, en este caso dependiendo de las opciones que tengamos, ¿no? Del escalado también. Y esto obviamente serían las primeras configuraciones del programa previo a lo que es, en este caso, iniciar el trabajo, ¿no? Y bueno, entonces con eso ya podemos, por ejemplo, incluir objetos, realizar el manejo de superficies y demás. Pero bueno, lo principal que necesitábamos ahora era justamente poder encontrar lo que es nuestro, bueno, esto lo voy a cerrar. O sea, lo principal que tendríamos que ver hoy día es cabalmente la importación de los objetos y las configuraciones iniciales, ¿no? Hasta aquí, ¿alguien tiene una pregunta con respecto a la configuración? Ya. Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar a conocer lo que es, en este caso, nuestra interfaz de usuario, ¿no? Posterior a las configuraciones, en este caso, básicamente, lo que nosotros necesitamos es conocer cuáles son en este caso, las paletas, menús y demás que tenemos dentro del programa para poder hacer diferentes cambios, ¿no? Como vemos aquí, en este caso, la opción en la parte izquierda tenemos la librería, ¿no? En la cual tenemos diferentes tipos de opciones de inclusión, ¿no? Por ejemplo, tenemos los materiales, que van a ser las superficies, y evidentemente podemos nosotros ir, en este caso, asignándole ciertas superficies a los diferentes materiales, ¿no? Por ejemplo, aquí nos va diciendo cuáles son los materiales básicos que está generándose, por ejemplo, el tipo de opacidad, ¿no? O sea, a la hora de, por ejemplo, utilizar este pinchito, cuentagotas, nos va a aparecer la información del material que ha importado, en este caso del archicad, ¿no? Vemos que estos materiales también están sujetos a lo que son diferentes configuraciones, ¿no? Y eso ya nos aparece en la parte derecha, ¿no? Para la parte derecha, aquí en la parte inferior, tengo todas las configuraciones del material. Y en la parte superior tengo todos los layers o materiales que tengo dentro del modelo, ¿no? Evidentemente aquí, por ejemplo, ya tenemos las opciones que tenemos dentro por ejemplo, del Twinmotion. Y también podemos, al igual que dentro del Archicad, podemos ir activándolos o desactivándolos, ¿no? Por ejemplo, aquí esto es para toda la escena completa. Sin embargo, si yo quiero hacer, por ejemplo, algún tipo o ocultar algunas cosas que están presentes, las puedo hacer también, ¿no? O sea, por ejemplo, el piso y demás, ¿no? Al igual que ciertas cosas que tengo, por ejemplo, dentro del modelo, ¿no? Como vemos aquí en la parte superior, al igual que el Archicad, nos van apareciendo como diferentes layers, ¿no? Entonces, esto ya tiene que ver mucho en cómo manejemos nuestro propio Archicad, el orden que ya hemos establecido y el orden que ustedes ya han ido viendo de los módulos anteriores, ¿no? Bueno, ahora en la parte de abajo están todas las opciones que tenemos acerca de los materiales, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, nos da una vista previa del nivel de reflexión, el nivel de intensidad de luz que puede recibir el material, ¿no? Y después
evidentemente tenemos, por ejemplo, tipos de colores que podemos ir nosotros cambiándoles a los materiales y obviamente estos los van a ir actualizando dentro de sus opciones. Ahora el nivel de opacidad, por ejemplo, aquí dice intensidad, ¿no? Podemos ir bajándola. Y aquí, por ejemplo, básicamente el vidrio, que ciertamente parece como un vidrio catedral, ¿no? O sea, que tiene un nivel de opacidad importante, pero si yo le bajo, pues básicamente la transparencia es total, ¿no? O sea, pareciera que de hecho no tuviera vidrio, ¿no? Entonces, y obviamente dentro de la visualización esto tampoco es correcto, ¿no? O sea, todos los vidrios tienen un nivel de reflexión y un nivel de opacidad, ¿no? Entonces, aquí lo que debemos hacer nosotros es ciertamente ya viéndolo cómo nos va quedando el objeto, ir variando lo que son las diferentes intensidades, ¿no? Opacidad de Fresnel, que igualmente en este caso nos va a dar como un nivel de bruma, ¿no? Dentro de lo que es el vidrio. El UV, por ejemplo, ¿no? Que ciertamente, bueno, nos va a ofrecer muchos cambios. Y también la escala, ¿no? O sea, por ejemplo, si tuviéramos partículas, evidentemente en el vidrio no se va a notar, pero si tuviéramos partículas, como por ejemplo en otros materiales, vamos a seleccionar otro material, por ejemplo este, ¿no? O sea, ahora estoy seleccionando este, que es, por ejemplo, un hormigón, y también, por ejemplo, podemos ir, y obviamente dependiendo del material también nos va a dar diferentes opciones, ¿no? Claro que en los materiales que son translúcidos nos van a ofrecer diferentes opciones de lo que es, por ejemplo, ya lo habíamos visto, lo que es intensidad y demás, ¿no? O sea, opacidad y todo lo demás, ¿no? Pero en estos que son, por ejemplo, ya materiales sólidos y de obviamente una opacidad completa, nos ofrecen diferentes tipos de variaciones y configuraciones, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice matiz, la sociedad también la podemos ir subiendo, ¿no? Y veo que evidentemente hay un cambio dentro de lo que es el mismo material, ¿no? O sea, evidentemente aquí tengo una de 100 y acá, por ejemplo, estaría con la textura original, ¿no? La luminosidad, de igual manera, si vemos que el objeto está muy opaco, por ejemplo, aquí estaría totalmente oscuro, eh, igualmente la podemos ir nosotros ajustando, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, el UV, ¿no? Pues desactivado, espacio mundial y demás, ¿no? Esto dependiendo de cómo nosotros estamos configurando también el tiempo y el clima dentro de lo que es en este caso el objeto, ¿no? Intensidad al 100%, ¿no? Igualmente estos, entonces en este caso el revestimiento transparente, que en este caso no es posible, ¿no? Porque no es un objeto transparente, ¿no? Oclusión ambiental, también son ciertos parámetros que podemos ir nosotros variando y vamos a ir también, en este caso, especificando dependiendo de lo que veamos ya a la hora de trabajar realmente el modelo, porque ahorita solamente estamos conociendo las opciones del usuario de la interfaz, ¿sí? Bueno, y lo mismo acá, ¿no? O sea, opacidad, si queremos usar una máscara y demás, ¿no? O sea, rayos X, diversos y demás, ¿no? Esto si hablamos de las opciones de los materiales, ¿no? Igualmente si seleccionamos, por ejemplo, estas opciones de madera, también, ¿no? O sea, y nosotros también podemos, obviamente, no solamente quedarnos con este, ¿no? Sino también podemos, por ejemplo, ir cambiándole, ¿no? O sea, por ejemplo, yo quiero este material, entonces puedo ir cambiándole y asignándole, ¿no? O sea, los materiales. Pero bueno, como también les comentaba, debemos tener una configuración eh, muy cuidada en cuanto a los materiales, ¿no? Si ven aquí, esta superficie que era la que yo quería cambiar, está básicamente igual a la otra, ¿no? Entonces, tendría yo que primero, por ejemplo, en el Archicad, cambiarle el nombre tal vez al marco de puerta y este que sea tal vez de otro material, ¿no? Entonces, ahí también puedo ir variando lo que son las diferentes opciones, ¿no? Entonces, como les mencionaba, debemos tener mucho cuidado a la hora de escoger los materiales, superficies y cómo estos también van a afectar nuestro trabajo, ¿no? Si no tenemos un cuidado en cuanto a la selección y el dividir los materiales de acuerdo a su utilidad y obviamente el cambio que vamos a realizar dentro del renderizado, nos va a generar problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo ahorita tendría que venir de nuevo al Archicad, en este caso dotarle de otro material a este. A ver, creo que está todo agrupado. Pues lo vendría aquí.
Lo vamos a desagrupar. Lo vamos a asignar otro material. Ah, claro, es que solamente no está con materiales, sino está con lo que es superficies, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, aquí le vamos a poner metal bronce. Ah, no, deje comer. Bueno, no sé por qué no me deja cambiar, pero bueno. Entonces, si vamos aquí, esos son los problemas que podríamos tener a la hora de realizar los cambios, ¿no? Por ejemplo, aquí igual tenemos otras texturas. Yo, por ejemplo, podría, bueno, respetando un poco lo que dice ahí, hacerlo de ladrillo, ¿no? Y que se vea de una manera mucho mejor, ¿no? O sea, no es difícil cambiar lo que son las superficies, de hecho es un trabajo muy sencillo eh, y es muy didáctico, ¿no? Entonces, todo esto de los cambios, vemos que tenemos una biblioteca amplia dentro de lo que es el Twinmotion para los materiales y vemos que tiene una diversidad, ¿no? No solamente en cuanto a materiales de construcción, que son los más genéricos, que podrían ser obviamente superficiales, sino también ciertos materiales que no son tan habituales dentro de la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, el cuero, ¿no? Puede ser para el mobiliario, sí, pero porque esta plataforma de renderizado no solamente se utiliza para este tipo de, de usos, ¿no? Sino también sirve para otro tipo de industria, otro tipo de usos, que por ejemplo pueden ser diseño de interiores, diseño de productos y demás, ¿no? Y bueno, entonces así es como nos da diferentes opciones, esta opción de lo que es los materiales, ¿no? O bueno, los vegetales, acá por ejemplo podemos hacer diferentes inclusiones también, ¿no? De lo que es, por ejemplo, terrenos, ¿no? Por ejemplo, aquí le he cambiado al terreno a lo que es un pastito y que se ve de una manera mucho más, no sé, agradable, ¿no? Y también podemos, en este caso, incluir otro tipo de cosas que, por ejemplo, pueden ser, ¿no? Todo lo que es fondo, digamos, de montaña, ¿no? Ahora, evidentemente aquí, este, básicamente lo que sería nuestro, podemos desactivarlo, ¿no? Y bueno, posteriormente tenemos que hacer ajustes del modelo, ¿no? Pero bueno, entonces así es como podemos hacer lo que es, bueno, la inclusión de lo que son los terrenos, ¿no? Ahora también podemos incluir lo que son árboles, ¿no? De una manera, por ejemplo, fácil, ¿no? Simplemente arrastrando y puedo tener diferentes combinaciones de árboles, ¿no? Entonces todo eso es posible y también la parte derecha nos va dando diferentes opciones, ¿no? O sea, también de escala, de tipo de árbol y cómo estos podemos ir agrupándolos también. Hay opciones, por ejemplo, por ejemplo, aquí dice poblar, en las cuales yo, por ejemplo, puedo eh, ir incorporando diferentes vegetaciones y también, por ejemplo, darle cierta variabilidad, ¿no? Y esto cuando ya tengo tal vez una extensión muy, muy grande, por ejemplo, si hablo de algún proyecto urbano, algún tipo de cosas así, entonces puedo incluir vegetaciones puntuales, masas de vegetación de diferentes especies y demás. Pues yo puedo aquí ir poniendo ciertas especies que se repitan de manera aleatoria y obviamente todo esto lo hace de manera automática, puede ser con un pincel o una brocha, que no se parecen las opciones, ¿no? Entonces todo eso es posible y variando lo que son las opciones de vegetación, ¿no? Ahora también hay el tema de lo que son matorrales, de igual manera, son vegetación baja, hierbas y flores, ¿no? En este caso es mucho más, esto ya es un poquito para detallar, por ejemplo, lo que son jardines, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner lo que es cierto tipo de vegetación y como les comentaba, entonces podemos ir añadiendo la vegetación complementaria, ¿no? Ah, bueno, esto se ha movido de ubicación. No sé en qué momento se ha movido.
Ahí sí. Ya. Entonces, así es como también podemos ir incluyendo lo que son ciertos detalles ya en este caso, ¿no? O sea, y esto ya es un trabajo mucho más meticuloso y desde mi punto de vista no funciona tanto en los videos porque ciertamente en un video hacemos un repaso muy rápido de lo que es, por ejemplo, la vista, ¿no? Más que todo, si tenemos que crear una imagen muy detallada, entonces sí realmente tenemos que tener mucho cuidado en todo el entorno, ¿no? Mientras que si manejamos ciertos elementos que son puntuales, eh, simplemente lo que yo acostumbro es hacer escenas muy genéricas que no contengan muchos elementos, pero que sí, por ejemplo, favorezcan la vista del objeto principal, que de hecho es la arquitectura, ¿no? Y bueno, la vegetación también hay otro tipo de posibilidades, ¿no? También podemos hacer, qué sé yo, incorporación de estos ya ciertas texturitas, ciertos detalles que ya son más, como les mencionaba, más el detalle, ¿no? Y bueno, y esto dependiendo también de cómo nosotros entendamos, ¿no? Por ejemplo, aquí inclusión de rocas y demás, ¿no? O sea, también podemos hacer movimiento de los mismos, arriba hacia abajo, ¿no? Y demás. Ahora, también tenemos la posibilidad de incluir objetos, ¿no? Evidentemente, aquí lo que sí se va a priorizar son, por ejemplo, hay objetos de hogar, como pueden ser de interiores, como por ejemplo sillas. A ver, lo vamos a poner una silla aquí, ¿no? Y también podemos hacer lo que es la rotación de los elementos para generar, por ejemplo, qué sé yo, algún tipo de... Bueno, vamos a hacer la inclusión de otra sillita y también vemos aquí otra silla y aquí voy a hacer la rotación del mismo a modo de generar como un comedor exterior, por así decirlo. Ahora aquí al salón y voy a buscar mesas. Vamos a buscar esta mesita, ¿no? Siempre va a reconocer igual las caras, ¿no? Entonces, uy, por ahí. Ahí sí, por ejemplo, y ahí nos va a servir mucho lo que es el tema de las rotaciones, ¿no? Creo que es una mesa muy, muy baja. A ver, por el momento, ya que estamos haciendo solamente una prueba. Y bueno, entonces así es como podemos hacer la inclusión de diferentes objetos dentro del modelo, ¿no? Si tenemos una infinidad de eh, posibilidades, y obviamente no se limita solo a las opciones que tenemos creadas de Twinmotion, ¿no? Como les mencionaba, el Sketchfabs, que es en este caso otro tipo de biblioteca externa, nos permite incluir lo que son diferentes objetos, ¿ya? Ahora, bueno, también tenemos, bueno, dentro del hogar, lo que son, por ejemplo, cuartos de baño igual, lo que puede ser con los sanitarios, en el caso de que necesitemos hacer la inclusión, ¿no? Por ejemplo, aquí igual puedo bajar, o sea, hacer diferentes configuraciones, ¿no? O sea, creo que realmente el Twinmotion tiene una mejor posibilidad de movimiento de objetos y de inclusión que inclusive hasta el mismo, que otros programas, ¿no? O sea, dependiendo ya está un poco de cómo ustedes trabajen, ¿no? Cómo estén acostumbrados a trabajar. Y bueno, entonces así es como tenemos, ahora aquí vamos a hacer diferentes armarios de baño, ¿no? Que son posibles. Y bueno, tenemos una infinidad de cosas que podemos incluir dentro de lo que es nuestro, nuestro modelo, ¿no? Y no solamente, en este caso, los interiores, ¿no? Sino también podemos tener diferentes opciones de mobiliario exterior, por ejemplo, tipos de cosas. Desde mi punto de vista es mucho mejor hacer una inclusión de materiales, perdón, de objetos dentro del programa de renderizado, ¿no? Si ustedes tienen modelos dentro de, por ejemplo, otra biblioteca externa que podemos utilizar dentro del Archicad es el BIM Object, ¿no?
Entonces el BeamObject, si bien nos da ciertas opciones, no son muy tal vez aplicables a ciertos modelos. Entonces, tal vez si ustedes trabajan sus propios modelos, es posible, digamos, importarlos, pero en su mayoría, por ejemplo, lo que yo generalmente acostumbro es trabajar el mobiliario dentro del renderizado, ¿no? Porque tenemos opciones mucho más trabajadas, mucho más pulidas, ¿no? Y que evidentemente en la visualización van a tener un mejor, bueno, vamos a obtener un mejor producto, ¿no? Entonces es así, también tenemos diferentes opciones de farolas, por ejemplo, ¿no? Mobiliario urbano y demás, ¿no? O sea, también, por ejemplo, primitivas, lo que son ciertas cosas que pueden ser, por ejemplo, pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, aquí podría ponerle un cierto contexto a esta farola que sirva, por ejemplo, para una escena, ¿no? Y lo que son, por ejemplo, volumetrías ya mucho más, eh, que en este caso pueden ser eh, básicas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en la parte de abajo, yo puedo también obtener información de las superficies que están contenidas dentro del modelo. Y evidentemente las puedo ir variando, ¿no? A ver, después tenemos lo que es también el tema del agua, si queremos una inclusión de alguno, y demás, ¿no? O sea, la librería nos da diferentes opciones, bueno, igual las luces, lo que son, por ejemplo, diferentes tipos de luminarias, y esto evidentemente también nos está mostrando el haz de luz que va a, en este caso, a proyectarse, ¿no? Como les comentaba, si tenemos algún tipo de situación, nosotros podemos, bueno, si vamos a, por ejemplo, obtener algún tipo de renderizado eh, nocturno o que requiera de iluminación extra, entonces podemos recurrir a estos objetos de iluminación que tenemos acá en la parte superior, ¿no? O sea, lo que son, funcionan va a ser como haces de luz, básicamente. Bueno, entonces también hay muchas cosas que podemos importar. Esto de los entornos HDRI es un poco más acerca de, por ejemplo, eh, bueno, como dice aquí, ¿no? Son temas de escenas, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que dice son cielos. Por ejemplo, a ver, vamos a poner un cielo nublado. A ver, qué sé yo. Vamos a ponerle esto. Y a ver, creo que no lo has descargado todavía. Ahí está, ¿no? Entonces va a cambiar la iluminación. Aquí ahorita, por ejemplo, es un día nublado, a lo que estábamos viendo que era un día soleado, ¿no? Entonces, esas son las posibilidades que tenemos del HDRI, ¿no? O sea, podemos cambiar ciertas situaciones climáticas que en este caso van a ser necesarias para lo que es el, el modelo, ¿no? O sea, y la variabilidad que podemos tener dentro del modelo. Y bueno, después tenemos el scan, que, bueno, en este caso sirve tanto como para la importación de objetos y también superficies, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos otro tipo de superficies, por ejemplo, por sidewalk. Ah, no. Bueno, adicionales a lo que tenemos, por ejemplo, dentro de la biblioteca nativa del Twinmotion, ¿no? Estas superficies son de igual manera, por ejemplo, muy pulidas y nos sirven para lo que es los diferentes tipos de modelos, ¿no? O sea, y esto ya igualmente, eh, qué sé yo, a ver, lo vamos a añadir este acá. Bueno, esto igual necesita ser descargado, ¿no? Por una parte, Epic Games, dice esto, verdad, sí, no he vinculado todavía mi cuenta aquí. Necesitas una cuenta de Quixel previo a poder descargar todas estas opciones de lo que son estas superficies, ¿sí? Una vez generado lo que es la cuenta, van a poder descargar estas, en este caso, este tipo de materiales y los van a poder insertar, ¿sí? Acá, como les mencionaba, el Sketchpad, que bueno, igual necesita la vinculación de diferentes cuentas, pero veo que son modelos que puedo, por ejemplo, yo importar dentro del Archicad, ¿no? O sea, hay una variedad realmente casi infinita de modelos
adicionales a los que ya vemos dentro de la biblioteca nativa, ¿sí? Estos son desarrollados por personas ya, por ejemplo, que pueden ser externas al mismo desarrollo del Twinmotion, pero que, o sea, vinculan y en muchos casos los dan gratis u otros, por ejemplo, necesitamos, eh, qué sé yo, comprarlos, ¿no? Ciertos modelos. No todos son gratis y como vemos aquí, está cargando lo que es el modelo o descargándolo en este caso para que yo recién pueda incluirlo. No es que vienen, por ejemplo, predeterminados como estos, ¿no? O sea, estos no necesito descargarlos. Mientras que estos sí, o sea, son partes de bibliotecas externas, pero que en muchos casos nos van a salvar, ¿no? Bueno, mi internet sigue estando lento. Ya he hecho los reclamos respectivos, por eso el día sábado, por ejemplo, se cortó mi internet. Solamente estaba con megas y entonces no iba a ser posible que pasemos la clase el día sábado. Bueno, hasta acá alguien tiene una pregunta o duda con respecto a la interfaz, los diferentes tipos de configuraciones que se pueden realizar. Dudas, preguntas. Ah, ¿dónde está? No hay Charboy. Bueno, eso puede ser porque el objeto sea muy pequeñito y entonces tal vez por eso no se está viendo. Bueno, entonces esas son las opciones, ¿no? Adobe Substance Block. También, o sea, estas son superficies ya tridimensionales que, por ejemplo, nos pueden proyectar ciertas sombras en objetos, ¿no? Dependiendo de igualmente cómo queramos que esté nuestro modelo pulido de manera final, ¿no? Bueno, después el tema de los personajes, que esto ya es algo mucho más. Sí, Franz, adelante. ¿Es una pregunta? Buenas noches. Perdón, una consulta. Cuando se hace la importación con el plugin, Sí. cualquier cambio que se haga en el Archicad se va a hacer automático acá en el Twinmotion, como la herramienta que tiene Lumion, por ejemplo, ¿no? Cuando vinculas Lumion con Archicad. No es automático, pero solamente requiere que le hagamos clic a lo que es el sincronizar con Direct Link, ¿no? Como les comentaba, y eso, bueno, creo que sí, no lo volví a repetir en la parte de la explicación. Si yo, por ejemplo, borro ciertos elementos, por ejemplo, a ver, voy a venir aquí a la planta baja, voy a borrar esta lámpara, que es justamente la que está en la parte. Ah, no, permite iluminar. No, a ver, no sé qué está pasando con la chica. Ah, pero bueno, o sea, para hacer la vinculación de lo que es el modelo, simplemente lo que tienes que hacer es aplicar la opción de sincronizar con Direct, ¿ya? Por ejemplo, si haces algún movimiento, bueno, no sé por qué vamos a hablar con numérica, pero esa actualización va a aparecer aquí automáticamente, ¿no? Pero obviamente necesito hacer, en este caso, apretar el botón de sincronización para que las actualizaciones del modelo se vean, en este caso, dentro del Twinmotion, ¿sí? Eso es lo único que necesitas hacer en este caso con el Direct Link. Eso sería, Franz. ¿Entendido? Sí, sí, muchas gracias. Bueno, allá,
Bueno, entonces así como has mencionado, ¿no? O sea, la inclusión de los personajes también, ya lo que, por ejemplo, posteriormente, lo que vamos a hacer es ver este tema de las animaciones, ¿no? Por ejemplo, puede ser, como dice acá, que ya tenga cierto movimiento. Y aquí, evidentemente, de la parte derecha, de acuerdo al tipo de objeto, nos van a dar diferentes opciones, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, o llamar por teléfono 2 que tal vez está, no sé, en diferentes escenas, ¿no? Y bueno, entonces todo esto, de igual manera, por ejemplo, lo podemos poner aquí, qué sé yo, caminar, ¿no? Podemos ir dándoles ciertas animaciones a los, en este caso, a los humanos, ¿no? Entonces es muy ventajosa lo que es, bueno, es de una manera muy fácil, ¿no? O sea, estamos haciendo clics, pues básicos dentro del programa para poder lograr ciertas animaciones, ¿no? Bueno, lo propio va a pasar con vehículos, tenemos diferentes opciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos este tipo de vehículos y demás, ¿no? O sea, el Twinmotion nos ofrece una gran variedad de bibliotecas, que obviamente no solamente son las que ya tenemos contenidas dentro del programa, sino que, como ya les mencionaba, el Sketchfabs, por ejemplo, vamos a poder tener un montón de vehículos. Por ejemplo, si veo aquí y busco, no sé, a ver, un tipo de vehículo, un Mustang, para eso. Aquí, por ejemplo, ya puedo tener diferentes tipos de Mustangs que puedo incluirlo dentro de mi modelo, ¿no? Entonces, claro que no todos, por ejemplo, tienen, bueno, por ejemplo, este eh, que tiene unas ruedas, bueno, un poco extrañas, pero, o sea, son modelos que no son parte de la biblioteca, necesitan ser descargados, sí, pero que realmente nos brindan muchas ventajas, ¿no? Si no tenemos un modelo, tal vez, que queramos incorporar, puede que esté presente en esta biblioteca Sketchfabs. Bueno, ya va a terminar de descargar. Bueno, así ya está. Bueno, siempre tarda un poco a la hora de, en este caso, importar el objeto, ¿no? Porque este está siendo obviamente descargado de la nube y de hecho lo está reincorporando a lo que es el programa, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, lo que son los objetos ya nativos, ¿no? Entonces estos objetos ya nativos tienen diferentes, bueno, tienen una, en este caso, incorporación directa, ¿no? Porque son parte del programa. Mientras que estos requieren una importación, ¿no? Bueno, esto va a tardar dependiendo igual de la capacidad y, de hecho, de la geometría del objeto, ¿no? Aparece un objeto pesado, por tanto, esto tarda un poco en importar. Bueno, hasta que termine de importar, ¿alguien tiene una pregunta? Además de lo que estamos viendo, tal vez de alguna otra parte de la clase. Adelante, Mauricio.
Sí, una consulta. La biblioteca que viene por defecto con el Twinmotion, ¿se tiene que Sí. igual descargar o ya viene instalada, o sea, descargada con el programa? Bueno, por ejemplo, los objetos, bueno, ven que esto ha tardado mucho, igualmente por la escala, ¿no? Y el detalle de los objetos que tiene, ¿no? Pero si yo quiero incorporar objetos que, por ejemplo, no son parte del, del que, bueno, en este caso, quiero incorporar objetos que son parte de la librería, no voy a tener estos problemas, ¿no? Por ejemplo, si vengo aquí a vehículos, automóviles, y veo los genéricos que tengo, esos automáticamente se van a incluir, ¿no? No necesitan descargarlos. Los únicos que sí necesitan descargarlos y puede que tarden un poco en la importación como este, son aquellos objetos que son partes de las bibliotecas externas, ¿no? Como les mencionaba, dentro del Archicad vamos a tener dos principales, uno el Megascan, que es para superficies, ¿sí? Por ejemplo, y también otro tipo de materiales, más que todo, ¿no? Pero principalmente se utiliza para lo que son superficies, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo tener asfalto rugoso, y bueno, ves que tarda un poco en cargar, ¿no? O sea, la vista de cada objeto. Y la opción de la derecha me dice que lo tengo que descargar, pero en las opciones de materiales que yo tengo. Y por ejemplo, ahora voy a ir a ver, ¿dónde sería? ¿Cuál sería el de? A ver, cuadrículas. Entonces, estos ya netamente los puedo ir incorporando, ¿no? O sea, no es necesario que yo, por ejemplo, tenga que hacer otra variación, ¿no? Entonces, todo esto, dentro de los materiales, no necesitan ser descargados, a diferencia de lo que son, por ejemplo, los otros materiales, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo incorporar la piedra directamente, no es que me pide descargar antes el material, ¿no? Y lo propio puedo hacer por el exterior de las, de lo que es el modelo, y obviamente todos aquellos materiales que han sido construidos con esta superficie, los va a adoptar, ¿no? Eso es un poco también, por ejemplo, lo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, el tema de los interiores. Veo que aquí, por ejemplo, los materiales que son parte del interior, los materiales que son parte del interior, ciertamente, igualmente los está asumiendo de un mismo color, ¿no? Entonces, a la hora de trabajar, debemos tener cuidado de eso. Pero las bibliotecas nativas en este caso, que ya son parte, ¿no? Porque el programa tampoco es que pese ligero, ¿no? Son 17 gigas. Entonces, contiene bibliotecas propias y que no necesitan ningún tipo de descarga. A diferencia de las otras que te mencionaba, ¿no? De estas dos. Eso sería Mauricio. Una consulta ¿Comprendido, más. sí? La superficie que se va asignándole en el Twinmotion también se actualiza, se podría decir, en el Archicad. Porque en el Netscape, por ejemplo, pasa eso, ¿no? Por ejemplo, en el Archicad no, porque en el Archicad va a seguir manejando las superficies que nosotros tenemos, ¿no? O sea, Eh, claro que si yo aquí, por ejemplo, varío lo que son estas superficies, recién las va, en este caso, a actualizar al Twinmotion, pero no al revés. No es que yo, por ejemplo, pueda hacer actualizar aquí y que esto aparezca, por ejemplo, en el Archicad, porque dentro del Archicad no lo va, en este caso, los datos son parte del programa, pero no son parte del Twinmotion, y al revés, ¿no? O sea, el Twinmotion puede reconocer geometrías y diferenciar las caras, pero yo no puedo, tal vez, eh, al modelo artificial, ya como un complemento, ¿no? Eso, Mauricio. Ya. Bueno, entonces así vamos viendo ciertos tipos de cosas, ¿no? Sé que son parte ya tal vez, cierto tipo de herramientas, que son parte de lo que es el Twinmotion, ¿no? Por ejemplo, en este tema de lo que son
Ya algún otro tipo de, por ejemplo, tal vez hacer cortes fugados, también es posible, ¿no? Por ejemplo, generar otro tipo de vistas dentro del Archicad, ¿no? Y obviamente esto nos permite también variar lo que son los objetos, ¿no? Entonces todo esto es parte de lo que es también el Archicad, ¿no? También podemos medir o otro tipo de cosas, incorporarlas dentro del modelado que va a ser, y bueno, entonces también la biblioteca del usuario, en el caso de que nosotros construyamos tal vez algún tipo de superficie o un tipo de objeto, también podemos incluirla dentro de nuestros archivos locales y obviamente los vamos a poder utilizar, pero eso solamente dentro de nuestro, del ordenador nativo donde hayamos generado estos objetos. Bueno, entonces esas son partes de las configuraciones y de lo que es dentro de Twinmotion, ¿no? Evidentemente, hay muchas otras configuraciones que ya son parte de cuando nosotros generamos, por ejemplo, como dice aquí, por ejemplo, generar un poco lo que es la primera vista, posteriormente lo que sería, por ejemplo, el video, ¿no? Aquí, por ejemplo, también nos va a pedir configurar lo que son los frames por segundo y demás, ¿no? O sea, todo esto ya es parte un poco de lo que, por ejemplo, podría ser el producto final que vamos a obtener. Ahora, evidentemente, lo importante era conocer la interfaz, que como muchos se habrán dado cuenta, muchas personas que tal vez de ustedes ya conocen otros programas de renderizado, o tal vez es sencillo, ¿no? O sea, son programas que manejan una misma lógica de funcionamiento y que evidentemente depende de la calidad del producto, capacidades en este caso, el computador, y bueno, muchas otras cosas más técnicas que podemos ir incorporando al modelo, ¿no? Bueno, eso es algo que vamos a ir también puliendo posteriormente. Hasta aquí alguna pregunta con respecto a los primeros pasos dentro de Twinmotion. Una duda o consulta que alguno tuviera, alguna dificultad que alguno ha tenido, por ejemplo, no sé, a la instalación del plugin, la actualización del modelo o demás. Bueno, entonces, por el día de hoy estaríamos terminando hasta aquí la clase. Eh, bueno, para el día jueves ya vamos a ver la configuración específica del modelo que vamos a desarrollar. Como lo estoy viendo, hay algunas cosas más, porque bueno, en este caso falta lo que es las distintas superficies, el aislamiento de las superficies y demás, para que las versiones puedan subir este modelo y podamos trabajar sobre él, ¿sí? Bueno, si no hubiera alguna duda o pregunta, terminamos hasta aquí la clase de hoy. Cualquier duda o consulta pueden escribirme al chat privado y vamos a ir viendo también, en este caso, los diferentes elementos que vamos a ir continuando con el Twinmotion, ¿sí? Pues eso sería todo de mi parte, les agradezco su participación y nos vemos el día jueves a las 7 de la noche de igual manera. Muchas gracias. Vamos a las 7 de la noche, por favor.